Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando de un grande de la música, Michael Jackson, energía insuperable. Y recordando que todos, absolutamente todos, sí, tú, yo, tenemos luz y tenemos oscuridad. Vamos a estar hablando y recordando al rey del pop, el único e indiscutible. Vamos a hacer un paseo por el análisis en conciencia de Michael Jackson, su nombre, su numerología y esa luz que brindó a este mundo. Sin embargo, también debemos saber que todos tenemos oscuridad y que de alguna forma a él se le señaló. Vamos a adentrarnos en ello, no sin antes recordarte que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y quiero decirte que si tú has estado con nosotros desde un principio, muchas gracias. Si aún no nos sigues, síguenos, te lo agradezco infinitamente. Y si tú eres nuevo, quédate hasta el final. Si te gusta la información que aquí proporcionamos, síguenos, comparte y comenta. Bien, pues efectivamente estaremos hablando del actual y nunca dejado de nombrar rey del pop, que es incomparable, que difícilmente alguien podrá llenar estos zapatos en talento, en capacidad de crear, etcétera. Y es que Michael Jackson, desde que nació, traía una seña en particular de alma, de vida, de destino. Así que vamos a adentrarnos a ello. Su nombre real, Michael Joseph Jackson. Nació en Gary, en Indiana. Gary, una ciudad que se destacó en su momento por el acero, la industria acerera. Él nació el 29 de agosto de 1958 y partió de este mundo en Los Ángeles, California, el día 25 de junio del 2009, en donde dejaría una gran, profunda herida de todos sus seguidores, a todos ellos, por su partida. Vamos a ver, ¿qué significa el nombre de Michael? Significa ninguno como él, o también quién como él. Vaya nombre. Es verdad que sabemos que Miguel, Michael, Michelle viene de uno de los grandes ángeles que en la Biblia se mencionan. Y este es su significado. Después, su segundo nombre es Joseph, que significa abundancia. Mejor nombre no pudieron haber encontrado. Y su apellido, Jackson, que viene del hijo de Jack. Jackson está compuesto. Y originalmente Jack viene del hebreo Yocanan, que significa Dios es misericordioso. Vamos a ver a nivel numerológico. La misión de vida que tiene es un 6, sumando toda la fecha de nacimiento. Y hay algo que yo dije, a ver, y quédate porque este va a ser el primer video en donde te voy a hablar de otros aspectos importantes energéticos de la numerología que pueden ayudarnos a autoconocernos a más profundidad. En este caso, Michael tiene una energía número 6 en la misión de vida. Significa que viene él a buscar la armonía, a buscar el balance, el equilibrio para estar bien consigo mismo y después poder brindar ese mismo equilibrio o estabilidad a los demás que estén alrededor de él. Bien, el número 6 lo hemos hablado aquí de otros personajes como por ejemplo el presidente actual de México y otros. El número 6 también es un número de amor incondicional, nos habla de un número de grandes capacidades de generosidad, de altruismo, de familia. También los números 6 siempre están buscando la unión familiar. Ellos pueden ser mediadores en una situación, en un grupo de personas, eh, en una empresa, etcétera. Siempre van a buscar mediar, no les gustan los pleitos, las discusiones.
y evitarán siempre eso. También son personas justas. Les gusta la justicia, tanto darla como recibirla. Algo que yo dije, bueno, siendo el rey del pop y siendo un personaje que dio tanta luz a este mundo con su música, con su arte, con su voz, con su canto, con su baile, con sus creaciones en el escenario, con su vestuario. Fue un hombre tan icónico, con grandes talentos, que yo dije, no es posible que Michael Jackson sea un 6 de vida, porque sí, es un gran número, pero ¿dónde está toda la fuerza que él tenía parado en un escenario? Sin duda analicé su carta natal astral, donde claramente se ve ahí dónde está su sol, dónde está su casa del éxito, que tiene a Leo, que, o sea, sí hay muchas cosas que a nivel también planetario le dieron grande fuerza para hacer lo que hizo, pero yo quería en la numerología encontrar también dónde estaba esa fuerza de Michael Jackson. ¿Y qué creen? Bueno, pues hemos sacado su número de alma, que eso también es necesario para que todos conozcamos ese dato. El número de alma que se saca a través de las vocales de tu nombre, en Michael Jackson es la energía 33. Y cuando yo descubrí esto, dije, ok, ahora sí me suena, ahora sí estamos de acuerdo, ahora sí estamos hablando exactamente de lo mismo. Michael Jackson, en esta energía número 33, en el alma, nos habla de un maestro con grandes dotes, es decir, grandes capacidades y regalos que trae desde el cielo antes de bajar a la tierra. El 33, recordemos que los números maestros, el 11, el 22, el 33, tienen grande responsabilidad también al bajar a la tierra. El número 11 es el maestro psíquico. El número 22 es el maestro constructor. El número 33 es el maestro guía que une tanto la fuerza del 11, del 22, para ponerlo en marcha, pero lo adicional es la creatividad. El número 33 es un maestro creativo que tiene grandes capacidades, pero sobre todo viene a darle al mundo sabiduría, conciencia, apertura, amor. Entonces te mostré el primer video donde no salen aquí la voz, la conversación de aquel video, pero pues ese video está dando vueltas en internet. En una entrevista que le hacen a Michael cuando él todavía estaba joven, sobre todo en su primer álbum, donde fue súper exitoso, y en esa entrevista a él le preguntan, oye, una de las canciones que más admiro y que más me gusta de tu álbum es Men in the Mirror, El hombre en el espejo. Y le preguntan, ¿cómo es que escribiste esa canción? Entonces Michael contesta, bueno, tomemos en cuenta que algo significativo en los seres humanos sería que verdaderamente nos pudiéramos ver y seamos honestos para cambiarnos a nosotros mismos sin pretender cambiar afuera, porque somos demasiado poco honestos y el hombre no quiere mirarse de verdad. Entonces, para mirarte, debes tener valor. Y estas palabras que son importantísimas en su tiempo, te aseguro que no fueron tomadas en cuenta. Por eso, una de las cosas que Michael Jackson es y será siempre, se llama legado, se llama mensaje a la humanidad. Michael Jackson dejó mensajes a la humanidad a través de la letra de sus canciones, pero también a través de su pensamiento, de su forma de ser, de lo que él creía, de lo que él pensaba en que la humanidad podría ser mejor. Recordemos también que ese número 33 le brindó las capacidades para conectar a nivel álmico con las personas. La fama de Michael Jackson, el amor que le tenía su público a él, era muy grande. Y sobre todo, fíjense esto, eh, no solamente porque millones de personas lo pudieron ver en el mundo, sino porque mucha gente deseaba verlo y pocos lo lograron. Y eso que fueron millones, imagínate. Es decir, que su fama fue tan grande e internacional sin redes sociales y a través de las pantallas también podía transmitir algo muy especial en donde te conectaba
Y esa es la realidad. Siendo un alma número 33, ahora sí veo la respuesta. Ahora sí puedo entender por qué Michael Jackson tuvo tanta fuerza energética para hacer lo que hizo. Vamos a ver su personalidad, que eso también lo analicé. Michael Jackson, una personalidad número 11, otro número maestro que me hizo todo el sentido, porque el número 11, como ya mencionamos, es el maestro psíquico. Tiene grandes dones para desarrollarlos y hacer con ellos servicio a los demás. El número 11 puede tener capacidad de abrir su tercer ojo, de sanar con las manos, de ver, es decir, ser videntes y de canalizar, entre otras cosas. Michael Jackson en cantidades X de entrevistas le decían, ¿de dónde tomas la inspiración? ¿De dónde sacas eso para escribir esas letras? Y él contestaba siempre, es que me viene de Dios. Recibo esa información del cielo de Dios. Y la gente en su momento, porque vuelvo a repetir, Michael Jackson estuvo aquí en la tierra en un momento en donde no lo estábamos entendiendo, la verdad. Y por eso fue que vino con música para conectar mejor con todo el mundo, pero él pudo haber hecho otro tipo de cosas para traer su mensaje. Ahora, la gente en su momento decía, ¿cómo que viene de Dios? O sea, los entrevistadores o los periodistas se quedaban así como, "Oh, viene de Dios". ¿Ok? O sea, como que se quedaban en blanco, no entendían cómo es que él tenía esa inspiración o le llegaba esa creatividad para escribir y plasmar en sus canciones, no solo la letra, que muchas de sus canciones y la letra traen gran mensaje, sino que la música, o sea, el ritmo, la combinación de esos ritmos, increíble. Y luego ponle el baile, ponle la creatividad para poner un escenario y realmente hacer que la gente se admire de lo que él hacía. Además de la música, además de su propia presencia, que era muy fuerte. Veamos esto. ¿Qué número de destino él tenía? 8. El número de destino 8, que además desde que nació lo tenemos, porque fue el hijo número 8 de la familia Jackson. Entonces, y el 8, que además es un número súper fuerte en manifestación, un número para la abundancia, para manejar la parte financiera, es un gran número realmente. Y luego tiene el número de madurez número 5. El 5 que le daba a él las capacidades de ser multitareas. Bien podía cantar, bailar, escribir, etcétera. O sea, que tenía el combo completo Michael Jackson. De ahí el nombre de esta noticia, energía insuperable. Y vamos a ver, por supuesto que a tanta luz, Michael Jackson con gran luz, por supuesto, tenía mucha luz desde que era niño. Recuerden esto, cuando él empezó a irse de gira con sus hermanos por diferentes estados de Estados Unidos y llegaban a diferentes bares o lugares donde les dejaban cantar, etcétera, sus hermanos decían, bueno, muchas veces dormíamos en los hoteles del lugar donde llegábamos. Y como sus hermanos eran más grandes que Michael Jackson cuando él perteneció al grupo de los Jackson 5, digamos que ahí hay otros 5, ¿no? Jackson 5, otros 5. Pero bueno, digamos que los hermanos siendo mayorcitos, adolescentes, pues dicen, Michael lo dijo una vez, ¿no? Mis hermanos metían chicas a la habitación para estar con ellas. Y ellas llegaban corriendo a buscarme, o sea, llegaban a decir, ¿dónde está el pequeño Michael? El pequeño Michael, querían verlo a él. Entonces, fíjense cómo desde pequeñito siempre fue tan amado, tan admirado, etcétera. Y esto nos habla de que él en todo el tiempo que estuvo eh, desarrollándose en la parte infantil, vivió cosas que definitivamente un niño no debe de vivir. Entendemos con lo que acabo de mencionar de la numerología que él traía, que ese iba a ser su camino de vida, ese iba a ser su destino, por supuesto.
Pero ya hablando a nivel físico y mental, un niño a esa edad definitivamente debe estar en familia, creciendo, jugando, divirtiéndose. Esta foto que tengo aquí atrás de mí nos habla de pequeños momentos, fugaces momentos en los que Michael Jackson pudo disfrutar su infancia, pero en realidad fueron muy mínimos. Y él lo dijo muchas veces. Él tenía que estar ensayando, ensayando y ensayando, practicando lo que su padre les decía, y si no lo hacía, le iba muy mal. Platicado por él, golpes, cinturonazos, castigos, etcétera, en donde nadie podía defenderlo, en donde ni su mamá podía meterse para defenderlo, porque el padre era muy, muy rígido, fuerte, intolerante. Y así fue como creció Michael Jackson, sin infancia, sin vivir su desarrollo natural como niño y viendo cosas que un niño a esa edad no debe de mirar. Y quizás padeciendo cosas que un niño a esa edad no debía padecer. Por lo tanto, ¿cómo es que se crea nuestra oscuridad? ¿Cómo es que vamos convirtiéndonos en personas que no siempre vamos a hacer lo correcto, entre comillas, porque depende para quién es lo correcto y lo incorrecto? Siempre existen las polaridades. Entonces, recordando esto, cuando nosotros nos estamos desarrollando, por eso es tan importante la infancia. Desde la preconcepción y hasta los 6 años de edad, los niños van a estar absorbiendo absolutamente todo lo que está pasando a su alrededor. Aunque tú no lo creas, ellos están llenando su inconsciente de toda la información que está a su alrededor, lo que los adultos dicen, lo que los adultos ven, lo que los adultos hacen. Entonces, eso se queda, se implanta en el inconsciente y después tendrá una repercusión en la adolescencia y en la adultez. Por lo tanto, un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años viendo y viviendo situaciones de adultos en toda la palabra, ¿qué creen que replicaba entonces en la adolescencia y la adultez? De hecho, se dice que Michael Jackson se quedó en una etapa adolescente. Por eso, todos los que lo conocían decían, es que es como un niño, es como un adolescente, siempre se está riendo, siempre está jugando, se siente mejor con personas de adolescentes, preadolescentes. Y fue muy señalado, y esa es la parte oscura de Michael Jackson, en donde no se sabe a ciencia cierta cuáles eran sus adicciones, cuáles eran sus gustos, placeres, etcétera. Pero sí fue muy señalado porque él se sentía feliz acompañado por la infancia. Él se sentía feliz en la infancia. ¿Por qué? Porque un niño es lo más transparente que puede haber en este mundo. No te va a engañar, no te va a mentir, a menos que eso es lo que haya aprendido en casa, ¿cierto? Un niño no nace mintiendo, aprende. Pero la inocencia en sí es pura. Por lo tanto, Michael se sentía cómodo con ese tipo de personas porque él estaba en esa edad mentalmente hablando. ¿Y por qué alguien se queda en una edad de adolescente? Bien, porque todo lo que vivió pudo haber sido de una manera tan traumática que su mente automáticamente se queda en un lapso específico en donde ahí se siente segura. ¿Sí? Entonces hubo un momento en la vida de Michael Jackson, en la adolescencia o preadolescencia, en donde vivió algo muy especial que prefirió quedarse, su mente prefirió quedarse en esa época. No avanzó, no creció, no maduró al ritmo que normalmente debería haber madurado. En fin, esto podríamos decirlo, fue la parte oscura de Michael Jackson, que al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde habrá alcanzado a llegar, los traumas que vivió de niño y cómo él los canalizaba. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros como seres humanos, que bien ya lo dije, tenemos tanto luz como oscuridad, elegimos, escucha bien esto,
podemos y tenemos el libre albedrío de elegir en dónde quedarnos más o qué ponerle más a nuestra vida, más luz o más oscuridad. En nosotros está la decisión. Y yo te digo desde ahora, Michael Jackson fue un hombre que trajo demasiada luz al planeta Tierra, no solamente por el legado musical que dejó, siendo el rey del pop, sino porque trajo conciencia, escucha sus canciones a profundidad, no todas, pero muchas de ellas tienen un gran mensaje. Y fíjense esto, la cantidad de dinero que donó una y otra vez a diferentes instituciones y organizaciones dedicadas a salvaguardar a los niños fue histórica. Y eso es traer luz, eso es equilibrar la balanza entre tu oscuridad y tu luz. Así que es importante mencionar esto, sobre todo para todos aquellos que lo quieren seguir señalando, cuando en realidad no hay ninguna prueba real, evidente y clara de que él haya hecho daño a los niños. Esto es solamente dichos y bueno, sí hubo demandas, sí hubo algunos niños que salieron a decir, pero nunca se comprobó. Así que esa duda siempre quedará. Lo que sí te puedo decir es, por supuesto que Michael Jackson tenía oscuridad, como tú y como yo. Vamos a continuar. Fíjate esto, él era un signo Virgo que totalmente le hizo honor a su signo porque los Virgos son súper delicados. Los Virgos son muy organizados, ordenados y tremendamente detallistas. Son también muy prácticos, así que no suelen perder el tiempo con nimiedades y pequeñeces. Ellos se centran siempre en lo importante, además les gusta mucho su trabajo, súper trabajadores los Virgo, o sea, pueden llegar a ser workaholic. Y sobre todo cuando quieren que algo quede perfecto, bueno, no les cuento. Y se entregan al máximo, y eso es totalmente parte de los Virgo. Súper criticones, también siempre la parte oscura, ¿cierto? Acuérdate, tanto hay luz como hay oscuridad. Donde hay luz hay oscuridad, donde hay oscuridad podemos poner luz. Vamos a ver, en su horóscopo chino, él era perro y le queda como anillo al dedo, porque los perros o los nativos de este signo son tan leales, honestos, fieles, éticos, sinceros, justos y observadores, que fíjense cómo se alinea a su misión de vida 6. Son intuitivos, hasta para captar malas vibraciones. Y fíjate que esto me resonó tanto con Michael, porque Michael Jackson fue un hombre que tenía tanta energía tan poderosa, pero tan intuitivo siempre fue que pocas amistades lograron llegar a él, muy poquitas. Y esas amistades que él tuvo, él nunca las abandonó, siempre fue leal y es totalmente cierto, pero también sabía a quiénes no tener cerca, también sabía de dónde salirse y eso fue muy claro en su vida. También cuando ellos están en peligro o alguien cercano a ellos, lo sienten, lo perciben instintivamente. Son amigables y sus amigos nunca se sentirán defraudados porque siempre están dispuestos a ayudar cuando se les necesita. Y Michael tenía eso y más. Recordemos que sus hermanos, entre ellos siempre hubo como yo quiero ser el mejor o es que realmente yo soy el mejor. Y hubo uno en particular que buscaba pues quitarle la posición que tenía Michael. Sin embargo, fíjense cómo él siempre en el medio, aquí en esta foto lo demuestra, mediando, mediando. Él nunca quiso denigrar a sus hermanos o decir ellos son menos que yo o yo soy el más talentoso. Jamás dijo algo como eso, nunca. Michael Jackson hablaba por sus acciones. Eso es lo que él hizo y lo demostró. Él fue un ejemplo. Entonces sus hermanos lo amaron siempre. Además, recordemos que la gran cantidad de recursos que él tuvo y que manifestaba fácilmente, gracias a su talento, por supuesto, bueno, eso fue lo que ayudó a que sus hermanos se mantuvieran y hasta el día de hoy se mantienen con todo lo que gana la marca Michael Jackson. Y hay que decirlo tal cual. Decir también que incluso con sus propios padres, Michael Jackson logró superar sus
sus sentimientos acerca de, sobre todo, su padre. Porque recordemos que Michael Jackson tenía dolor y tenía mucho recuerdo malo acerca de su padre, sobre todo por lo que pasó en su infancia y la forma en la que se le obligó a cantar, a bailar y a pues desperdiciar su infancia mientras él tenía que lograr trabajar y hacer dinero para su familia. Así que ese resentimiento, ese dolor interno que él tenía por la forma en la que su padre lo trató, que además también recibía bullying por parte de su padre, se le criticó demasiado el físico, sobre todo su nariz, algo que por eso él intercambió o transformó. Esto él lo superó, es decir, él no guardó ese rencor para toda la vida. Y fíjense qué enseñanza, ¿lo habías visto de esta manera? ¿Tú crees que Michael Jackson toda la vida odió a su padre? Yo creo que toda la vida recordó lo que su padre le hizo, es verdad, y lo pudo expresar muchas veces en algunas entrevistas, pero él al final amaba a su padre y nunca fue malo con él o dejó de verlo o se olvidó de ellos y no les dio nada, no, siempre compartió, siempre estuvo al pendiente de ellos y bueno, la muestra ahí está, todo el mundo lo sabe. Vamos a ver algo también muy importante que tiene que ver con su cambio y con su transformación. Como yo te dije, él tiene un número de madurez 5. El número de madurez 5, que además sí te da la parte de multitasking, también el 5 nos habla de profunda transformación. Y fíjense esto, Michael Jackson tenía traumas en la infancia que además de poder canalizar algunas de ellas a través de su arte, pues también su físico lo estaba gritando. Acuérdate que lo que la boca calla, lo habla el cuerpo. El cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, Michael Jackson insistía en cambiar su tez, su color. ¿Por qué? Recordamos que en 1970s, 80s, que Michael Jackson lograra tener éxito en la música del pop era muy difícil, contado por todos los personajes que estuvieron cercanos a él de la industria de la música. Solamente aquellos que eran blancos podían lograr llegar a ser grandes en la música del pop. Pero un hombre de tez morena era muy difícil. Michael Jackson escuchaba entre los pasillos. Cuando su padre hacía contratos con diferentes empresarios de la música, siempre escuchaba, es que es moreno, es que no lo van a dejar, es que ahí no lo van a querer dejar tocar o cantar, ¿saben? Todo esto a Michael Jackson se le grabó, ya hablamos del inconsciente. ¿Y qué pasa? Que su gana y su interés de transformar su tez de morena a blanca fue todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cuándo se había visto en el mundo alguien que hiciera esta transformación en su físico? Solamente al revés, ¿cierto? Y una vez lo dijo Michael Jackson. ¿Cómo es posible que la gente que es blanca va al sol, a las cámaras de sol y de luz solar y se convierte en piel morena? Cambia y transforma su piel. ¿Por qué a mí me critican que yo haga esta misma transformación de moreno a blanco? ¿Por qué? Sin embargo, una forma de él maquillar este interés de cambiar su tono de piel fue decir acerca del vitiligo que él padecía. Cierto o no cierto, porque hay demasiada información, unos dicen que sí era verdad, otros dicen que no era verdad. En realidad no vamos a entrar a eso. Lo que sí te puedo decir es que al final, inconscientemente, hubo necesidad de un cambio, porque acuérdate que todo padecimiento nos habla también de algo que el cuerpo quiere expresar y nos habla también de las emociones que estamos viviendo. El vitiligo tiene su información en la biodescodificación para encontrar cuál es la razón real inconsciente detrás del padecimiento. Por ahora te puedo decir que inconscientemente Michael Jackson deseaba ser de tez clara.
Y esta transformación le costó mucho, porque incluso los medicamentos que tomaba para lograr esto afectaban otro tema en su cuerpo. Pero, ¿qué pasa con esta transformación física, siendo un personaje tan famoso en el mundo? Pasa que está diciéndole a todos, nos está diciendo que así como puedes transformar tu cuerpo físico, también puedes transformarte a ti mismo internamente. Todo puede ser transformado. Es como la alquimia. Todo puede cambiar. Todo puede pasar de oscuro a blanco. Todo puede pasar de blanco a oscuro. ¿Lo ves? Ese es un mensaje importantísimo que Michael Jackson le da al mundo, pero ¿quién lo quiere ver? ¿Quién le da esa interpretación? Aquí, en tu canal Noticias que con Conciencia lo vemos y por eso hay que darnos cuenta. La transformación puedes hacerla tú, yo, cualquiera de nosotros. Cuando hay algo en tu vida que no te agrada, que no te gusta, puedes transformarlo. Y no estoy hablando de que te conviertas de moreno a blanco físicamente. Estoy hablando de tu ser, de tu alma. Vamos a hablar de algo importantísimo. Michael Jackson fue una persona que tuvo grandes cirugías estéticas en su cuerpo, en su rostro, principalmente la nariz. Y recordemos que en su infancia su padre lo criticaba mucho, le decía, pero es que tú tienes una nariz muy fea. Pero Dios mío, yo veo que Michael Jackson es igual a todos sus hermanos. O sea, todos ellos se parecen muchísimo. Y incluso su propio padre. Su propio padre, pues, esa es la fisonomía de, del papá. Vamos, tiene su nariz recta, pero es anchita. ¿Por qué? Pues porque es parte de su forma de ser. Y Michael Jackson contaba que siendo adolescente, su papá lo criticaba muchísimo. Un adolescente cuando apenas está creciendo y desarrollándose y aprendiendo a conocer su propio cuerpo y los cambios que en él vienen, necesita mucha seguridad y confianza en sí mismo. Pero si lo señalas, si lo criticas, si tu propio padre te hace ese tipo de cosas, ¿qué puedes esperar del mundo fuera? Y él siendo un artista, alguien que tenía que dar la cara, que tenía que salir al escenario, con esa inseguridad, no era nada sano. Así que Michael Jackson, que a mí me parece que estaba hermoso, hermoso, y todos somos hermosos. Lo que pasa es que la sociedad y la cultura en la que hemos crecido siempre ha estado comparándonos y señalándonos, y su padre no tenía mucha luz, que digamos, o mucha conciencia para poder evitar este tipo de comentarios. Sin embargo, Michael Jackson con eso se quedó siempre, y por esa razón hizo grandes cambios en su fisonomía, en su nariz principalmente, modificándola una y otra vez. Se dice que hasta casi quedar sin nariz. Por lo tanto, ¿qué nos dice la nariz? La nariz tiene mucha información a nivel inconsciente. La nariz representa nuestra parte sexual, de hecho. La nariz también representa la fuente de vida. ¿Por qué? Porque es a través de ella que podemos respirar, que podemos tomar el aire y vivir. Que Michael Jackson pasara a casi de quedarse sin nariz, nos habla de un camino duro, difícil, muy en su propia soledad, de estar en esta vida sabiendo que solo era de paso y esperando que se terminara. Habla de una persona que seguramente no estaba contento al 100% con la vida que tenía. Sí, a veces estos seres tan iluminados, con mucha luz, como es Michael Jackson, con esta energía insuperable, se quedan muy solos porque los demás no lo entienden. Vino en una época que no era su época del todo, pero si vino en ese momento fue por algo. Siempre hay un para qué de las cosas. Sin embargo, él no fue entendido, no fue comprendido. Y a nivel interior, Michael Jackson buscaba en cualquier momento desaparecer. Y esa es la realidad y su nariz lo estaba anunciando. Bueno, al día de hoy, Michael Jackson, el rey del pop,
Será y seguirá siendo el rey de la música, el rey del pop, y difícilmente alguien podrá quitarle esa posición. ¿Por qué? Porque él fue una persona que dejó mucho y que nos demostró tanto con su talento, con su gran capacidad y con sus maravillosas letras, que ahí tiene mucha información que todos podríamos retomar para cambiar el rumbo de nuestras vidas y de las comunidades. Bien, pues te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Hasta acá dejamos esta noticia y decirte que si tú eres nuevo en nuestro canal, pues que nos sigas y que compartas. Muchas gracias desde ya y nos vemos en otras noticias.